Samuel Hargrove nunca esperó encontrar restos humanos cuando empezó a cavar los cimientos de su nuevo granero. Era marzo de 1891 y el trabajador ferroviario jubilado había comprado hacía poco una parcela de tierra a 12 millas de Austin, Texas. La propiedad le salió barata. El dueño anterior la había abandonado décadas antes, dejando tras de sí nada más que una choza derrumbada y campos cubiertos de maleza que habían vuelto a la naturaleza. Samuel había luchado en la guerra del lado de la Unión, un dato que no divulgaba en Texas. Se había mudado al sur al licenciarse, con la esperanza de que el clima cálido aliviara los problemas pulmonares que había desarrollado durante una campaña de invierno en Virginia. La tierra parecía perfecta, lo bastante aislada para tener privacidad, lo bastante cerca del pueblo para conseguir suministros, y a un precio muy por debajo del valor de mercado. El primer hueso apareció una mañana de martes, pálido e inconfundible contra la oscura tierra tejana. Samuel dejó de cavar al instante, con la pala congelada en el aire. Había servido 3 años en la guerra y había visto suficiente muerte en Antietam y Gettysburg como para reconocer restos humanos sin dudarlo. Esto no era reciente. El hueso era antiguo, gastado, limpiado por el tiempo y la tierra. Debió haberse detenido, debió haber marcado el lugar y contactar a las autoridades. Pero algo lo hizo seguir con cuidado, usando más las manos que la pala. En menos de una hora, había desenterrado 3 huesos más. Para el mediodía, ya había encontrado indicios de al menos 5 cuerpos, todos enterrados juntos en lo que parecía ser una sola zanja poco profunda. Samuel trabajó durante la tarde con un temor creciente. Los cuerpos habían sido enterrados sin ataúdes, sin ninguna ceremonia aparente. Estaban amontonados unos sobre otros, extremidades enredadas, cráneos colocados en ángulos extraños que hablaban de una eliminación apresurada, no de un entierro respetuoso. Para cuando el sol empezó a ponerse, había identificado 17 esqueletos distintos. Los huesos contaban historias a quien supiera leerlas. Samuel había trabajado brevemente como sepulturero después de la guerra, antes de que el ferrocarril lo contratara. Podía reconocer la compresión en las vértebras que venía de años de trabajo pesado. Podía ver las superficies articulares desgastadas que indicaban una vida entera de esfuerzo físico. Eran personas que habían sido trabajadas duro, trabajadas sin descanso, trabajadas hasta que sus cuerpos se degradaron bajo la carga. Y, sin embargo, algo en todo aquello estaba mal. El entierro estaba mal. La posición estaba mal. Pero, más que eso, había una uniformidad en los restos que lo inquietaba. En las fosas comunes de la guerra, los cuerpos se acumulaban con el tiempo. Se veían variaciones en la descomposición y en la forma en que habían sido colocados. Pero estos parecían como si hubieran sido enterrados exactamente en el mismo momento, como si 17 personas hubieran muerto a la vez y las hubieran arrojado juntas a una zanja. El sheriff local llegó a la mañana siguiente, acompañado por el forense del condado, un hombre sin humor llamado el Dr. Philip Reeves. Examinaron los huesos con desapego profesional, tomando notas y medidas. Samuel observó sus rostros con atención, buscando cualquier señal de sorpresa o preocupación. No vio ninguna. Fosas de esclavos, anunció el Dr. Reeves tras una hora de examen. Probablemente de antes de la guerra. No es raro encontrar entierros sin marcar en antiguas propiedades de plantación. Los cuerpos se enterraban rápido, sin ceremonia, sobre todo durante brotes de enfermedades. ¿Había una plantación aquí?, preguntó Samuel. El sheriff, un hombre llamado Wilson, consultó una libreta pequeña. La propiedad pertenecía a la familia Garrett antes de la guerra. Una operación pequeña, quizá 40 o 50 esclavos. La familia se fue de Texas en 1867, vendió la tierra por impuestos. Desde entonces ha cambiado de manos 4 veces. 17 personas son muchas para perderlas por una enfermedad, dijo Samuel con cuidado. El doctor Reeves se encogió de hombros. El cólera podría llevarse a tantos en una semana. Viruela, tifus, cualquier número de dolencias.
El registro de muertes de esclavos era mínimo, en el mejor de los casos. Los dueños de plantación rara vez documentaban esas pérdidas, a menos que estuvieran presentando reclamos de seguro o inventarios de herencia. Y si no hay registros, insistió Samuel. Entonces hacemos lo que podemos, respondió el sheriff. Haremos que los restos sean reinhumados en el cementerio del condado. Haré una anotación en el registro oficial. Más allá de eso, abrió las manos con un gesto definitivo. Estas personas llevan muertas 30 años o más. No hay delito que investigar, no hay justicia que perseguir. Les damos un entierro decente y seguimos adelante. Samuel quiso discutir, pero reconoció lo inútil que sería. Eran cuerpos negros, cuerpos esclavizados, y para hombres como el Sheriff Wilson y el Dr. Reeves, no eran más que notas al pie de la historia, en el mejor de los casos. La investigación, si es que podía llamarse así, terminó antes de empezar de verdad. Los huesos fueron recogidos en cajas de madera tosca y enterrados en una sección sin marcar del cementerio del condado, destinada a indigentes y desconocidos. Samuel asistió a la breve ceremonia. Fue el único doliente. Un ministro local dijo unas pocas palabras sobre la caridad cristiana y el descanso eterno, y con eso terminó todo. Samuel construyó su granero a 20 pies al oeste del lugar donde había encontrado las fosas. Trató de no pensar en lo que yacía bajo su tierra, pero algunas noches, cuando el viento se movía entre los cedros, imaginaba que podía oír susurros, 17 voces, llamando nombres que nunca conocería, contando historias que nunca escucharía. Se dijo a sí mismo que era solo el viento. Se dijo a sí mismo que no importaba. Se equivocaba en ambas cosas. 3 años después, en la primavera de 1894, se hizo un hallazgo similar cerca de Beaumont, Texas, a casi 200 millas al sureste de Austin. Una plantación de algodón que había sido subdividida y vendida tras la guerra estaba siendo convertida en lotes residenciales. El nuevo dueño, un banquero de Galveston llamado Harold Fitzpatrick, tenía planes ambiciosos para la propiedad. Imaginaba un vecindario de casas modernas para la creciente clase media de la ciudad, con un parque central y un estanque ornamental. La excavación para el estanque comenzó en abril. Los trabajadores eran en su mayoría jornaleros, una mezcla de hombres negros y blancos, agradecidos por cualquier empleo durante una recesión económica. Llevaban 3 días cavando cuando el primer cráneo emergió del suelo arcilloso y pesado. El capataz del equipo, un hombre llamado Cyrus Webb, detuvo el trabajo de inmediato. A diferencia del Sheriff Wilson en Austin, Cyrus no tenía ninguna intención de minimizar el descubrimiento. Había nacido esclavizado en una plantación de Luisiana, había sobrevivido la guerra y la reconstrucción, y desconfiaba profundamente de cualquier tumba sin marcar encontrada en tierras que antes fueron plantaciones. Podría ser un asesinato, le dijo a Harold Fitzpatrick cuando el banquero llegó a inspeccionar el lugar. Podría ser una enfermedad, podría ser muchas cosas. Pero esto no está bien, y necesitamos saber qué pasó antes de construir casas encima. A Fitzpatrick le preocupaba menos la verdad histórica que el retraso en su cronograma de desarrollo. Pero reconocía el potencial de escándalos y simplemente enterraba los huesos y seguía. Una investigación por asesinato podría inmovilizar la propiedad durante meses y destruir su inversión. Era mejor traer a un experto, obtener una determinación oficial de muerte natural y avanzar con la conciencia tranquila y con protección legal. Se puso en contacto con el Colegio Médico de Galveston, solicitando a alguien que pudiera examinar los restos y ofrecer una evaluación profesional. Enviaron a la doctora Catherine Brannan. Catherine llegó a Beaumont el 23 de abril de 1894, llevando 2 maletines de cuero llenos de instrumentos de medición, equipo de pruebas químicas y cuadernos. Tenía 31 años, era una de las pocas médicas en Texas y la única especializada en historia médica y análisis forense. Su reputación se basaba en una investigación meticulosa y en su negativa a aceptar la sabiduría convencional sin pruebas.
El establishment médico apenas la toleraba, porque su trabajo era demasiado bueno como para descartarlo y porque se enfocaba en cuestiones históricas en lugar de competir por pacientes vivos. Los incomodaba una mujer que hacía preguntas difíciles sobre cuerpos que la buena sociedad prefería olvidar. Pero también era útil cuando alguien necesitaba respuestas que otros médicos no querían o no podían dar. El sitio de excavación la impactó. Para cuando llegó, los trabajadores habían descubierto indicios de al menos 22 cuerpos, todos enterrados en una sola fosa común de aproximadamente 12 pies de largo por 6 de ancho. Los cuerpos estaban dispuestos en filas toscas, 3 o 4 en profundidad, sin ataúdes ni envolturas. No había evidencia de objetos personales, ni botones, ni joyas, ni restos de tela que pudieran indicar ropa. Catherine pasó 3 días en el lugar, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Documentó la posición de cada esqueleto, hizo bocetos detallados y tomó medidas. Examinó los huesos en busca de signos de trauma, enfermedad o desnutrición. Recogió muestras de suelo a distintas profundidades, anotando cambios en la composición y el color. Los esqueletos contaban una historia coherente. Eran personas que habían vivido vidas duras. Las modificaciones óseas características del trabajo pesado eran evidentes en cada esqueleto adulto. Había hombres, mujeres y niños, desde bebés hasta ancianos. Ninguno mostraba señales de muerte violenta, no había agujeros de bala en cráneos, ni marcas de cuchilla en costillas, ni evidencia de traumas que indicaran asesinato o bajas de batalla. Pero había algo más, algo que hizo que la mente científica y cuidadosa de Catherine se rebelara ante la evidencia que tenía delante. Los dientes. Catherine había desarrollado una técnica para estimar intervalos post-mortem basada en patrones de desgaste dental y absorción de minerales. Los dientes absorbían elementos traza del agua subterránea con el tiempo, creando firmas químicas que podían analizarse. La técnica era imperfecta, pero podía ofrecer fechas aproximadas, especialmente si se combinaba con otras evidencias como la profundidad de enterramiento y la composición del suelo. Extrajo pequeñas muestras de esmalte de 12 individuos distintos, suficientes para un análisis estadísticamente significativo. Envió las muestras a un colega del Colegio Médico de Galveston, un químico llamado el Dr. Lawrence Miller, especializado en análisis mineral. No le dijo qué estaba evaluando ni por qué, solo pidió un desglose elemental completo de cada muestra. Los resultados llegaron 2 semanas después. La nota del Dr. Miller fue breve. Muestras interesantes. Los perfiles minerales son notablemente consistentes, lo que sugiere un marco de tiempo muy estrecho para el entierro. Basándome en los niveles de saturación mineral y los datos de composición del suelo que usted proporcionó, estimaría que estos restos fueron inhumados hace aproximadamente 35 a 40 años, probablemente dentro de un lapso de 24 a 48 horas. La consistencia entre todas las muestras es inusual. En la mayoría de entierros históricos, incluso las fosas comunes muestran mayor variación. Catherine leyó la nota 3 veces, con las manos temblándole ligeramente. 35 a 40 años atrás situaba los entierros entre 1854 y 1859. Y el lapso de 24 a 48 horas significaba que las 22 personas habían sido enterradas, en esencia, al mismo tiempo. No a lo largo de semanas. Ni siquiera a lo largo de días, en realidad. En un periodo tan breve que la propia Tierra no podía distinguir entre unos y otros. Necesitaba más información. Necesitaba entender qué tipo de evento podía matar a 22 personas simultáneamente en una plantación del sureste de Texas durante la década de 1850. La enfermedad era la respuesta obvia. Cólera, tifus, fiebre amarilla, todas podían matar rápido y sin piedad. Pero incluso las epidemias más virulentas necesitaban tiempo para propagarse por una población. La gente no moría toda el mismo día. Habría variaciones, patrones de contagio. Algunas personas sobrevivirían. Esto no parecía una enfermedad. Esto parecía algo súbito,
algo que golpeó de una sola vez y luego desapareció. Catherine regresó a Galveston y comenzó su investigación con seriedad. Necesitaba registros de la plantación de Beaumont del periodo relevante, actas de defunción, cualquier documentación que pudiera explicar lo ocurrido. Lo que encontró fue silencio. La plantación había pertenecido a un hombre llamado Edgar Sutton, que había operado una próspera empresa algodonera con aproximadamente 60 personas esclavizadas. Sutton murió en 1866 y su patrimonio fue liquidado para pagar deudas de guerra. Los registros de propiedad existían, pero no había libros de cuentas detallados, ni diarios, ni papeles personales. O se habían perdido, o nunca se habían conservado. Catherine amplió su búsqueda a los registros de defunción del condado. Texas había exigido el registro de muertes desde 1853, aunque el cumplimiento era irregular, especialmente en zonas rurales y especialmente respecto a poblaciones esclavizadas. Encontró registros del condado de Jefferson, que incluía Beaumont, pero eran desesperantemente incompletos. Había entradas dispersas de muertes de esclavos en la plantación Sutton entre 1855 y 1860, jornalero del campo, varón, fiebre, edad desconocida, o niña, hembra, mortinata. Las entradas eran vagas, deliberadamente vagas. Los dueños de plantación tenían pocos incentivos para registrar con detalle las muertes de personas esclavizadas. Eso planteaba preguntas sobre condiciones de salud, prácticas de trabajo y el valor de su propiedad humana restante. No encontró ninguna entrada correspondiente a un evento de muerte masiva, ningún registro de 22 personas muriendo en cuestión de días. Nada que explicara la fosa que había excavado en Beaumont. O esas muertes nunca se habían reportado oficialmente, o los registros habían sido destruidos deliberadamente. Catherine se inclinaba por lo segundo. Catherine publicó un informe preliminar de sus hallazgos en el Journal of Southern Medical History en octubre de 1894. El artículo era técnico, centrado en su metodología forense y en los desafíos de estimar fechas de entierro a partir de restos esqueléticos. Mencionó el hallazgo de Beaumont, pero lo presentó como un ejemplo más de los vacíos de documentación histórica que hacían tan difícil investigar los patrones de mortalidad esclava. No esperaba que el artículo generara mucha respuesta. La revista tenía una circulación pequeña, compuesta sobre todo por profesionales médicos e investigadores académicos con intereses especializados. Por eso se sorprendió cuando, en diciembre de 1894, recibió una carta de un hombre llamado Thomas Gaines en Houston. Thomas era un agrimensor que llevaba casi 30 años trabajando por el este de Texas, trazando límites de propiedad para disputas legales, desarrollo ferroviario y transacciones comerciales. Su carta tenía 8 páginas, escrita con letra apretada pero legible. Estimada doctora Brennan. He leído su artículo reciente con gran interés, pues toca algo que he observado repetidamente en mi trabajo profesional, pero que nunca he comprendido del todo. Le escribo para compartir mis observaciones con la esperanza de que puedan ayudar a su investigación. A lo largo de mi carrera, he encontrado numerosos sitios de entierro sin marcar en propiedades de todo el este de Texas. Esto no es inusual. La historia del estado incluye muchos cementerios olvidados, enterramientos improvisados de batallas de la Revolución de Texas y la Guerra Civil, y parcelas familiares informales que se abandonaron cuando las propiedades cambiaron de manos. Sin embargo, he notado un patrón dentro de un subconjunto específico de estos hallazgos que desde hace tiempo me inquieta. He documentado personalmente 17 sitios separados donde poblaciones esclavizadas parecen haber sido enterradas en fosas comunes, sin marcadores ni ceremonia. Los sitios comparten varias características. Primero, todos están ubicados en propiedades que funcionaron como plantaciones entre 1850 y 1865. Segundo, todos contienen entre 15 y 25 cuerpos enterrados sin ataúdes. Tercero, todos muestran evidencia de entierro apresurado, tumbas poco profundas, espaciamiento irregular, excavación mínima.
Todos fueron deliberadamente ocultados, ubicados en zonas marginales de las propiedades, a menudo en territorio disputado entre linderos o en áreas marcadas como baldíos en mapas de la época. Lo que siempre me ha parecido peculiar es el momento. En 3 de estos sitios, pude medir patrones de crecimiento de raíces de árboles que habían crecido a través de las tumbas. No soy científico, pero entiendo que el crecimiento de los árboles puede ofrecer datos cronológicos aproximados. En los 3 casos, los patrones de raíces sugerían que las tumbas databan aproximadamente del mismo periodo, finales de la década de 1850 o principios de la de 1860. Al principio lo descarté como coincidencia. Muchas personas esclavizadas murieron en ese periodo, y los dueños de plantación a menudo las enterraban con mínima ceremonia. Pero tras leer su artículo, en particular su metodología para fechar las fosas de Beaumont, empecé a preguntarme si podría haber una conexión. He adjuntado mapas que muestran la ubicación de los 17 sitios que he documentado personalmente. También he incluido mis notas originales de levantamiento para cada sitio, que contienen los detalles que pude observar o registrar en su momento. Si mis observaciones pueden ser de alguna utilidad para su investigación, por favor no dude en contactarme. Estoy disponible para proporcionar información adicional o para ayudar en cualquier examen de campo que usted desee realizar. Atentamente, Thomas Gens. Catherine extendió los mapas adjuntos por el suelo de su estudio. 17 sitios dispersos por una amplia franja del este de Texas. Marcó cada ubicación con una chincheta, y luego añadió chinchetas para la fosa de Beaumont y para el hallazgo de Samuel Hargrove cerca de Austin, del que se había enterado por un recorte de periódico que le había enviado un colega. 19 sitios, entre 350 y 400 cuerpos, según estimaciones aproximadas. Se quedó mirando el mapa durante mucho tiempo, buscando patrones. Los sitios no estaban distribuidos al azar. Se agrupaban en ciertas regiones, en particular en la esquina noreste del estado. Algunos estaban separados por solo 20 o 30 millas. Otros eran más aislados, dispersos por el centro y el sureste de Texas. Necesitaba más datos. Necesitaba saber si había sitios adicionales y, de ser así, si encajaban en el mismo patrón. Catherine pasó los 2 meses siguientes escribiendo cartas. Contactó oficinas de tierras en cada condado del este de Texas, solicitando información sobre cualquier hallazgo de tumbas sin marcar en antiguas propiedades de plantación. Escribió a secretarios de condado preguntando por registros de defunción de la década de 1850. Contactó sociedades históricas, esperando encontrar historiadores locales que hubieran documentado descubrimientos semejantes. Las respuestas llegaron lentamente. Muchos condados no tenían registros, incendios, inundaciones y simple negligencia habían destruido sus archivos. Otros reportaron hallazgos aislados que podían o no ser relevantes. Pero 6 condados proporcionaron información sobre sitios específicos que coincidían con el patrón, fosas comunes, enterradas apresuradamente, sin marcadores, datadas del periodo anterior a la guerra. Catherine los añadió a su mapa. 25 sitios. 500 o más muertos confirmados, todos enterrados del mismo modo, todos de aproximadamente el mismo periodo. Escribió a Thomas Gens, preguntándole si estaría dispuesto a visitar con ella algunos de los sitios recién identificados para verificar el patrón y tomar mediciones. Él aceptó de inmediato, ofreciendo no solo su experiencia como agrimensor, sino también el uso de su carreta y su equipo. Comenzaron el trabajo de campo en marzo de 1895, empezando por los sitios que Thomas había documentado originalmente. En cada lugar, Catherine realizó el mismo examen cuidadoso que había hecho en Beaumont, documentar posiciones, examinar huesos, recolectar muestras de suelo, reunir cualquier evidencia que quedara tras décadas de exposición y alteración. Thomas resultó invaluable. La precisión de su oficio complementaba la metodología científica de Catherine. Podía determinar ubicaciones exactas, medir profundidades y dimensiones, identificar linderos a partir de mapas antiguos.
Juntos construyeron una imagen completa de cada sitio, no solo de las tumbas, sino de su contexto geográfico e histórico. En un sitio cerca de Taylor, encontraron algo nuevo. La propiedad había sido vendida a una empresa maderera en 1889 y la compañía había conservado registros meticulosos de su levantamiento de tierras. Entre esos registros había una anotación del equipo de agrimensura original. Depresión irregular observada en el cuadrante sureste, aproximadamente 40x12 pies, consistente con excavación de campo, evitada en el marcado de madera. Los agrimensores habían notado la tumba, el terreno se había asentado de manera distinta donde fue removido, pero simplemente lo registraron y siguieron adelante. Catherine y Thomas excavaron un pequeño pozo de prueba en el sitio. A 6 pies de profundidad encontraron huesos. La empresa maderera concedió permiso para una excavación completa y, durante la semana siguiente, desenterraron 21 esqueletos, enterrados del mismo modo que los demás. Esto es sistemático, dijo Thomas una noche, sentados junto a la fogata, revisando los hallazgos del día. Alguien coordinó esto. Múltiples dueños de plantación, todos enterrando a sus muertos de la misma forma, al mismo tiempo, manteniéndolo en silencio. Esto no fue al azar. Esto fue planeado. Caterina sintió despacio. La pregunta es por qué haría que múltiples plantaciones sufrieran pérdidas masivas simultáneas, y por qué los dueños conspirarían para ocultarlo. Miedo, sugirió Thomas. Si se corría la voz de que decenas de esclavos estaban muriendo en varias plantaciones, habría investigaciones, cuarentenas. Quizá preguntas sobre condiciones, sobre enfermedades propagándose. Afectaría el valor de las propiedades, podría atraer atención federal. ¿Pero qué los mató?, preguntó Catherine. He examinado cientos de huesos. No hay señales de violencia. No hay evidencia de patrones de enfermedad epidémica. Es como si simplemente hubieran dejado de respirar. Thomas se quedó callado un momento. Luego dijo, hubo un brote de cólera en Nueva Orleans en 1858. La fiebre amarilla golpeó fuerte a Galveston en 1859, ¿pudo algo así haberse extendido hacia el interior? Posiblemente, admitió Catherine. Pero las enfermedades no funcionan así. Incluso las peores epidemias muestran variación. Algunos se enferman primero, otros después. Algunos sobreviven. Esto parece simultáneo. Y la dispersión geográfica no tiene sentido. Estos sitios están separados por cientos de millas en algunos casos. ¿Cómo saltaría una enfermedad de Taylor a Victoria y a Austin? ¿Podría haber habido múltiples brotes, enfermedades distintas en lugares distintos, todos ocurriendo más o menos al mismo tiempo? Eso sería una coincidencia extraordinaria. Se quedaron en silencio, mirando cómo el fuego se reducía a brasas. Ninguno dijo en voz alta lo que ambos estaban pensando, que, ocurriera lo que ocurriera en Texas a finales de la década de 1850, no había sido una catástrofe normal. Catherine regresó a Galveston en abril de 1895 y se sumergió de inmediato en la investigación de archivos. Si había habido un encubrimiento coordinado, tal vez habría evidencia en la correspondencia entre dueños de plantación, en registros comerciales, en documentos legales. Los archivos estatales de Texas en Austin tenían la colección más amplia de registros históricos, pero estaban mal organizados y eran severamente incompletos. Catherine pasó semanas revisando cajas de documentos, buscando cualquier cosa del periodo relevante que mencionara muertes inusuales o crisis de salud. Encontró muy poco, frustrantemente poco. Los libros de plantación ocasionalmente anotaban muertes, jornalero del campo perdido por fiebre, o niño muerto, 4 años, pero esas entradas breves no revelaban nada sobre las circunstancias. Los inventarios de herencias listaban a las personas esclavizadas como propiedad, anotando su valor estimado, pero rara vez incluían información sobre cómo o cuándo moría cada individuo. Amplió la búsqueda a archivos de periódicos. La Biblioteca Estatal de Texas tenía algunas colecciones, aunque muchas habían sido dañadas o se habían perdido con los años.
Catherine solicitó cada número sobreviviente entre 1857 y 1862 de los periódicos publicados en el este de Texas. La mayoría se centraba en noticias políticas. Las crecientes tensiones entre el norte y el sur dominaban la cobertura. Las noticias locales eran breves y, a menudo, triviales, eventos sociales, informes agrícolas, anuncios. Las muertes se mencionaban en obituarios de residentes blancos, pero rara vez de personas esclavizadas. Catherine leyó miles de páginas de papel prensa deteriorado, con los ojos ardiéndole por la mala luz y la tinta vieja. Encontró menciones ocasionales de muertes de esclavos, por lo general, fugitivos asesinados o personas que morían en accidentes que sus dueños querían documentar públicamente por razones de seguro. Entonces, en la edición del 10 de diciembre de 1859 del Marshall, Texas Republican, encontró algo distinto. El artículo era pequeño, enterrado en la página 3 entre un anuncio de equipo agrícola y un aviso sobre un perro perdido. Varios residentes de los distritos del norte reportan condiciones atmosféricas peculiares en la noche del 1 de diciembre. Los testigos describen una cualidad inusual del aire, acompañada por un malestar generalizado entre el ganado. El Sr. James Morrison del distrito de Willow Creek informó haber perdido 4 reses por una enfermedad repentina, con síntomas que aparecieron a las pocas horas de exposición al aire nocturno. Otros notaron un comportamiento agitado en caballos y perros, con varios animales rehusándose a entrar en graneros o zonas bajas. El fenómeno pareció limitarse a áreas rurales y había pasado para la mañana. El Dr. Samuel Whitfield de Marshall sugiere que los hechos pueden estar relacionados con la reciente ola de frío, que trajo temperaturas inusualmente gélidas y cambios rápidos de presión barométrica. Se aconseja a los residentes asegurar ventilación adecuada en refugios de animales y vigilar al ganado por signos de dificultad respiratoria. Catherine leyó el artículo 3 veces, con el corazón golpeándole el pecho. 1 de diciembre de 1859. Condiciones atmosféricas peculiares. Malestar generalizado entre el ganado. Dificultad respiratoria. Esto no era solo un reporte del tiempo. Era la descripción de algo lo bastante serio como para matar reses y aterrorizar animales, algo que afectó un área geográfica específica en una noche específica. Revisó su mapa. Marshall estaba en el condado de Harrison, en la esquina noreste de Texas. Varios de los sitios de entierro que había identificado estaban a menos de 50 millas de Marshall. Buscó desesperadamente artículos de seguimiento, cualquier cobertura adicional de ese evento atmosférico. Los siguientes números del Marshall, Texas Republican no contenían nada, como si el incidente se hubiera reportado y luego olvidado de inmediato. Encontró una referencia más en la edición del 24 de diciembre de 1859, que incluía un breve resumen de fin de año con eventos locales notables. El mes de diciembre registró un clima inusualmente severo, incluyendo la misteriosa perturbación atmosférica del 1 de diciembre, que afectó al ganado en los distritos del norte. Varias plantaciones reportaron pérdidas, aunque el alcance total sigue sin estar claro. El Dr. Whitfield continúa estudiando el fenómeno y espera publicar hallazgos en el nuevo año. Catherine buscó los hallazgos publicados del Dr. Whitfield. No encontró nada. O nunca se publicaron, o los registros se habían perdido. Pero ahora tenía una fecha, 1 de diciembre de 1859. Volvió a revisar sus muestras de suelo y análisis dentales, concentrándose en aquellos donde la datación había sido más precisa. Varios sitios mostraban fechas de entierro consistentes con finales de 1859 o principios de 1860. La fosa de Beaumont, el sitio de Taylor y otros 3 caían dentro de ese marco. Empezaba a encajar. Algo había ocurrido en torno al 1 de diciembre de 1859, algo lo bastante significativo como para causar múltiples muertes en un área amplia, algo que afectó tanto a animales como a personas, algo que los dueños de plantación habían elegido ocultar en vez de reportar.
Catherine necesitaba saber más sobre esa perturbación atmosférica. Necesitaba entender qué podía causar esos síntomas y por qué se habría ocultado. También necesitaba encontrar la investigación del Dr. Samuel Whitfield. Si él había investigado el fenómeno, sus notas podrían contener información crucial. Encontrar al Dr. Whitfield resultó más fácil de lo esperado. Catherine localizó un breve obituario en una edición de 1883 de un periódico de Marshall. El Dr. Samuel Whitfield había muerto a los 72 años, dejando una esposa y 3 hijos adultos. El obituario mencionaba su larga carrera como médico en Marshall y sus aportes al conocimiento médico local. Catherine escribió a la señora Whitfield, explicándole su investigación y preguntando si los papeles del doctor se habían preservado. La respuesta llegó 6 semanas después. Estimada doctora Brennan. Me complace saber que hay alguien interesado en el trabajo de mi difunto esposo. Samuel fue un médico dedicado que tomó notas detalladas a lo largo de su carrera. Sus diarios médicos y sus papeles de investigación aún están en mi posesión. No pude obligarme a deshacerme de ellos, aunque mis hijos creen que solo estoy llenando la casa de papeles viejos. Es bienvenida a examinar las notas de Samuel si cree que pueden serle útiles. Le pediría que visite en persona, pues me resisto a confiar documentos tan irreemplazables al correo. Atentamente, señora Whitfield. Ellen Alanena Whitfield y Catherine viajaron a Marshall a principios de junio de 1895. El pueblo era pequeño y tranquilo, dominado por almacenes de algodón y depósitos ferroviarios que servían a la región agrícola de los alrededores. La señora Whitfield vivía en una casa cómoda en las afueras, rodeada de jardines bien cuidados. Tenía más de 70 años, mirada aguda y un modo de hablar preciso. Recibió a Catherine con calidez y la condujo al despacho de su difunto esposo, conservado exactamente tal como él lo había dejado cuando murió 12 años atrás. Samuel era meticuloso con sus registros, explicó la señora Whitfield, señalando filas de diarios encuadernados en cuero en estantes que iban del suelo al techo. Documentaba a cada paciente, cada observación, cada teoría. Solía decir que la medicina avanzaba con atención cuidadosa a los detalles, no con descubrimientos dramáticos. Me interesa especialmente su investigación de diciembre de 1859, dijo Catherine. Mencionó que estudió una perturbación atmosférica que afectó la zona. La expresión de la señora Whitfield cambió apenas, volviéndose más reservada. Recuerdo esa época. Samuel quedó inquieto por lo que observó. Pasó semanas intentando entender lo ocurrido, pero al final lo dejó. Decía que algunos misterios no estaban hechos para resolverse. ¿Sabe qué encontró? Debería leer sus notas, dijo la señora Whitfield con cuidado. Sus observaciones eran más completas de lo que sugerían sus conclusiones publicadas. Sacó un cuaderno específico del estante, marcado con una cinta. Diciembre de 1859 hasta marzo de 1860. La investigación más intensa de toda su carrera. Nunca publicó los hallazgos completos. Cuando lo lea, entenderá por qué. Catherine tomó el diario con manos temblorosas. La señora Whitfield la dejó sola en el despacho con una tetera y la indicación de no forzar la vista en la luz tenue. Catherine abrió el diario en el 2 de diciembre de 1859. La letra del Dr. Whitfield era precisa y metódica. Me llamaron esta mañana a la granja Morrison por la muerte de 4 reses. Morrison informa que los animales estaban sanos anoche, pero fueron hallados muertos esta mañana sin causa aparente. El examen revela signos de asfixia, lenguas hinchadas, ojos inyectados en sangre, espuma en las fosas nasales. No hay evidencia de envenenamiento por sustancias conocidas. Morrison menciona un olor peculiar en el aire anoche, de naturaleza química, que se disipó por la mañana. Informes similares de 3 granjas vecinas. Pérdidas totales de ganado, 14 reses, 7 caballos, numerosas gallinas y animales menores. Todas las muertes ocurrieron durante la noche entre el 1 y el 2 de diciembre.
Todas las descripciones mencionan el mismo olor químico y síntomas respiratorios. He recolectado muestras de tejido de varios animales fallecidos para su examen. Las observaciones iniciales sugieren privación de oxígeno, pero la causa es desconocida. La distribución geográfica de las granjas afectadas sugiere un fenómeno atmosférico localizado, posiblemente relacionado con la fuerte ola de frío que llegó el 1 de diciembre. La entrada del 3 de diciembre era más extensa. Visité 6 granjas hoy, examinando más ganado muerto y entrevistando testigos. Surge un patrón consistente. El olor peculiar comenzó alrededor del anochecer del 1 de diciembre, descrito de distintas maneras como metal quemado, químico y penetrante, de alguna forma, equivocado. El olor se intensificó tras oscurecer y fue más fuerte en zonas bajas y espacios cerrados. Síntomas en animales sobrevivientes: dificultad respiratoria, desorientación, negativa a entrar en establos u otras estructuras cerradas. Algunos animales confinados durante la noche murieron. Otros que pudieron permanecer al aire libre sobrevivieron, pero mostraron signos de irritación respiratoria. Varios testigos reportaron síntomas humanos: dolor de cabeza, ardor en la nariz y la garganta, mareos. Una mujer mayor, la señora Patterson, de 68 años, requirió atención médica por dificultad respiratoria severa. Informa que despertó cerca de la medianoche sin poder respirar bien, con sensación de asfixia. Los síntomas disminuyeron cuando se trasladó a un dormitorio en el segundo piso. Observación crítica: el fenómeno parece haber afectado preferentemente las zonas bajas. Las granjas en valles o depresiones reportan pérdidas más severas que aquellas en terreno elevado. Esto sugiere algún tipo de gas más pesado que el aire, asentándose en cuencas y hondonadas. He empezado a indagar posibles fuentes industriales, combustión de carbón, derrames químicos, etc., pero no encuentro una explicación plausible. No hay fábricas ni plantas químicas en esta región. Las manos de Catherine temblaban. Dejó la taza de té y siguió leyendo. 4 de diciembre. Hoy recibí información inquietante. Richard Mayhew visitó mi consultorio esta mañana, supuestamente por dolencias menores, pero estaba claro que buscaba otra conversación. Tras asegurar privacidad, me informó de que su plantación sufrió pérdidas significativas la noche del 1 de diciembre, no ganado, sino trabajadores esclavizados. Mayhew estaba visiblemente asustado. Reportó que 23 personas murieron en sus barracones durante la noche, con síntomas que coinciden con los observados en el ganado: dificultad respiratoria, asfixia, sin causa aparente. Subrayó que esta información era confidencial y no debía hacerse pública. Cuando le pedí más detalles, se puso a la defensiva. Dijo que el asunto se estaba manejando de forma adecuada, que los fallecidos ya habían sido enterrados y que agradecería mi discreción. Dio a entender que otros dueños de plantación habían sufrido pérdidas similares y que habían acordado colectivamente mantener el asunto en silencio. Esta conversación me deja profundamente perturbado. Si Mayhew dice la verdad, podríamos estar ante un número de muertos muy superior a las pérdidas de ganado, pero ¿por qué los dueños de plantación ocultarían esa información? Solo las implicaciones financieras parecerían exigir investigación y documentación por motivos de seguro, a menos que teman la investigación misma. Si las autoridades determinan que las muertes se debieron a negligencia o condiciones inseguras, las consecuencias legales y económicas podrían ser devastadoras. Mejor enterrar la evidencia y alegar ignorancia. Intenté pedirle a Mayhew que me permitiera examinar los cuerpos, pero se negó de manera absoluta. Dijo que ya habían sido enterrados, que no había nada que ganar removiéndolos. Cuando sugerí que entender la causa podría prevenir futuros incidentes, se enfureció. Dijo que debía concentrarme en tratar a los vivos y dejar a los muertos descansar en paz. Me fui con la comprensión clara de que mi investigación del evento del 1 de diciembre debía excluir cualquier indagación sobre víctimas entre poblaciones esclavizadas. Mayhew dejó claro que esas preguntas no serían bien recibidas y podrían dañar mi reputación en la comunidad. ¿Qué debo hacer?
Mi formación médica y mis obligaciones éticas me exigen investigar las muertes, buscar causas y prevenir tragedias futuras. Pero soy un solo médico en un pueblo pequeño, y dependo del patrocinio de dueños de plantación ricos para una gran parte de mis ingresos. Si presiono demasiado, arriesgo mi ruina profesional. Por ahora, seguiré investigando el fenómeno atmosférico en sí, con la esperanza de entender su causa. Tal vez, si logro determinar qué ocurrió, ese conocimiento pueda usarse para prevenir incidentes futuros, aunque las víctimas específicas del 1 de diciembre permanezcan oficialmente no reconocidas. Catherine se detuvo un momento y se secó los ojos. El Dr. Whitfield lo sabía. Había entendido que la gente había muerto, que hubo un encubrimiento y que lo presionaron para guardar silencio. Continuó leyendo. En las semanas siguientes, el Dr. Whitfield llevó a cabo una investigación extensa, entrevistó testigos, examinó el área afectada y consultó literatura científica sobre fenómenos atmosféricos y gases tóxicos. Sus conclusiones, escritas en una entrada de enero de 1860, eran a la vez completas y prudentes. Tras 2 meses de investigación, solo puedo ofrecer conclusiones tentativas sobre los hechos del 1 de diciembre de 1859. 1. Un fenómeno atmosférico afectó un área de aproximadamente 200 millas cuadradas en el norte del condado de Harrison y regiones adyacentes. 2. El fenómeno implicó la liberación o formación de un gas más pesado que el aire, probablemente tóxico, que se asentó en zonas bajas. 3. El gas causó dificultad respiratoria y asfixia tanto en animales como en humanos expuestos a concentraciones suficientes en espacios cerrados o con mala ventilación. 4. El fenómeno fue temporal y limitado, con una duración aproximada de 8 a 12 horas, tras lo cual el gas se disipó o se dispersó. 5. La causa sigue siendo desconocida. No se identifica ninguna fuente industrial. Es posible una filtración de gas natural desde depósitos subterráneos, pero no está confirmada. 6. No se puede determinar con precisión el número de muertes humanas por falta de reportes oficiales. Con base en evidencia indirecta y conversaciones confidenciales, estimo entre 50 y 100 fallecidos, principalmente entre poblaciones esclavizadas alojadas en barracones bajos y con mala ventilación. 7. Esta información no será publicada. Se me ha hecho entender que hacerlo acarrearía graves consecuencias personales y profesionales. La registro aquí para la posteridad, con la esperanza de que algún día, cuando el clima político haya cambiado, alguien pueda encontrar útil este relato. Que Dios me perdone por elegir seguridad profesional antes que valentía moral. Esa fue la última entrada relacionada con el evento del 1 de diciembre. Las páginas siguientes volvían a observaciones médicas rutinarias y notas de pacientes, como si el Dr. Whitfield hubiera cerrado la puerta a su investigación y nunca hubiera mirado atrás. Catherine permaneció largo rato en el estudio silencioso, sosteniendo el diario. Había encontrado su pistola humeante, la confirmación de que múltiples dueños de plantación habían sufrido pérdidas masivas y habían conspirado para ocultarlas. Tenía una fecha, un lugar y un mecanismo. Pero también comprendía el dilema del Dr. Whitfield. Incluso ahora, 36 años después, esa información era explosiva. Los descendientes de esos dueños de plantación aún tenían poder en Texas. Acusaciones de muerte masiva por negligencia, de conspiración para ocultar pruebas, de valorar la propiedad por encima de la vida humana, no eran curiosidades históricas. Eran escándalos capaces de destruir reputaciones y fortunas. La señora Whitfield apareció en el umbral. Terminó de leer. Sí, respondió Catherine en voz baja. Gracias por permitirme ver esto. ¿Publicará lo que ha aprendido? No lo sé, admitió Catherine. Su esposo tenía razón sobre los riesgos. Esta información podría causar una gran controversia. La señora Whitfield asintió lentamente. Samuel solía decir que la verdad importaba menos que la comodidad de la gente con las mentiras. Se odiaba por creer eso, pero no podía escapar de ello. Espero que usted sea más valiente que él,
doctora Brennan. Esas personas que murieron merecen algo mejor que ser olvidadas porque la verdad incomoda. Catherine regresó a Galveston con el diario del doctor Whitfield. La señora Whitfield había insistido en que se lo llevara prestado, haciéndole prometer que lo devolvería algún día. También volvió con una imagen clara de lo ocurrido el 1 de diciembre de 1859, algún tipo de liberación de gas tóxico, múltiples plantaciones afectadas, cientos de muertos, y un encubrimiento coordinado. Pero aún no entendía el origen del gas ni por qué se había limitado a aquella sola noche. Y no sabía cómo publicar esa información sin destruir su propia carrera y exponerse a acciones legales por parte de familias poderosas. Necesitaba más pruebas. Necesitaba ampliar su investigación más allá del noreste de Texas para determinar si el patrón se extendía a otras zonas. Y necesitaba una experiencia científica que no tenía, alguien que pudiera explicar el mecanismo e identificar fuentes plausibles del gas tóxico. Necesitaba a un geólogo. La búsqueda de Catherine la llevó al doctor Raymond Foster, en la Universidad de Texas en Austin. Raymond era un profesor joven, de apenas 30 años, pero ya había publicado varios artículos sobre geología de Texas, centrados en formaciones subterráneas, fallas y depósitos de recursos naturales. Catherine le escribió en agosto de 1895, explicando su investigación en términos generales y preguntando si fenómenos geológicos podían explicar liberaciones localizadas de gas tóxico. Su respuesta fue inmediata y entusiasta. La pregunta le pareció fascinante y quería saber más. Se reunieron en Austin en septiembre. Catherine expuso sus pruebas, los sitios de entierro, las fechas, las observaciones del Dr. Whitfield, los reportes de periódicos. Le mostró mapas, marcando cada ubicación confirmada y las fechas aproximadas de enterramiento. Raymond estudió los mapas con atención, sacando de vez en cuando planos de levantamientos geológicos para comparar. Tras una hora, alzó la vista con una expresión de emoción contenida. «Esto es extraordinario», dijo. «Mire esto». Superpuso el mapa de entierros de Catherine con un levantamiento geológico de formaciones subterráneas. ¿Ve esta línea? Esta es la zona de falla Mexía-Talco, una estructura geológica mayor que atraviesa el este de Texas. Y aquí, estas líneas más pequeñas indican fallas secundarias y zonas de fractura asociadas a la estructura principal. Catherine se inclinó más. Los sitios de entierro se agrupaban a lo largo de esas líneas, siguiendo las fallas como cuentas en un hilo. Ahora mire esto, continuó Raymond, sacando otro mapa con depósitos de petróleo y gas. El este de Texas tiene depósitos subterráneos importantes de hidrocarburos, petróleo, gas natural y varios compuestos relacionados. En la mayoría de lugares, esos depósitos quedan sellados en profundidad por capas impermeables. Pero en zonas de falla puede haber fracturas, fisuras que permiten que los gases migren hacia la superficie. ¿Está sugiriendo una liberación de gas natural?, preguntó Catherine. No solo gas natural, dijo Raymond. El gas natural es sobre todo metano, que es más ligero que el aire, sube y se dispersa rápido. Pero los reservorios subterráneos suelen contener gases más pesados también, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y varios compuestos de azufre. Esos son más pesados que el aire y pueden asentarse en zonas bajas. Sacó un manual de química y lo abrió en una página sobre el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es especialmente peligroso. A bajas concentraciones huele a huevo podrido. A concentraciones más altas, satura el nervio olfativo, deja de olerse. Provoca parálisis respiratoria rápida y muerte. Y, lo crucial, es más pesado que el aire, así que se deposita en valles y depresiones. Catherine sintió un escalofrío. Eso coincidía exactamente con las observaciones del Dr. Whitfield: olor químico, comportamiento de gas pesado, síntomas respiratorios. Y hay más, dijo Raymond, pasando a otra página. El dióxido de carbono también es más pesado que el aire y puede ser mortal en espacios cerrados. Es inodoro,
así que la gente no necesariamente lo percibiría, pero sí sufriría síntomas, dolor de cabeza, mareos, dificultad para respirar. En altas concentraciones, causa asfixia. ¿Un evento geológico podría liberar suficiente cantidad de esos gases como para causar pérdidas masivas? Sin duda, dijo Raymond. Hay un caso famoso en Italia. Y el lago Nyos en Camerún, más recientemente, aunque eso fue en la década de 1880, después de su evento. Los lagos volcánicos pueden acumular dióxido de carbono de fuentes subterráneas y, bajo ciertas condiciones, liberarlo de golpe en una erupción límnica. En el lago Nyos, la nube de gas mató a más de 1000 personas en aldeas cercanas. Pero en Texas no hay un lago volcánico. No, y tampoco se necesita un lago. Solo se necesita una bolsa subterránea de gas bajo presión y un detonante que la libere. La actividad sísmica puede abrir fisuras. Los cambios bruscos de temperatura pueden alterar la presión bajo tierra. Incluso lluvias intensas pueden desplazar formaciones lo suficiente como para romper sellos en bolsas de gas. Raymond sacó datos meteorológicos que había pedido al Texas State Weather Bureau. Mire esto. A finales de noviembre y principios de diciembre de 1859 hubo patrones inusuales. Un frente frío severo atravesó la región y bajó las temperaturas 40 grados en menos de 24 horas. Ese tipo de cambio rápido genera un estrés importante en las formaciones subterráneas. Entonces su teoría es que el frente frío desencadenó una liberación de gas desde bolsas subterráneas a lo largo de las fallas. Esa es mi hipótesis de trabajo, dijo Raymond. El cambio brusco creó diferencias de presión en las formaciones. Gas atrapado quizá durante miles de años encontró vías hacia la superficie a través de fracturas ligadas a fallas. El gas emergió en múltiples puntos, probablemente decenas, en toda la región afectada. Y sería más pesado que el aire, dijo Catherine, comprendiendo, así que se quedó en las zonas bajas. Exacto, dijo Raymond. Los barracones de esclavos solían construirse en las partes más bajas y menos deseables de las plantaciones. Habrían estado justo en el camino de una nube de gas pegada al suelo. Las personas en estructuras elevadas, continuó Catherine, o quienes estuvieran al aire libre, o en edificios bien ventilados, podrían haber tenido síntomas leves o evitar la exposición. Pero quienes dormían en barracones bajos y mal ventilados habrían recibido concentraciones letales, dijo Raymond. ¿Cuánto tiempo podría permanecer el gas? Depende del viento y de la mezcla de gases. El sulfuro de hidrógeno es reactivo, se descompone relativamente rápido al contacto con el aire. El dióxido de carbono es más estable, pero con el tiempo se dispersa por mezcla atmosférica. Con condiciones favorables, una nube podría durar horas, incluso toda la noche. Pero por la mañana, sobre todo si soplaba algo de viento, ya no estaría. Dejando solo a los muertos, dijo Catherine en voz baja. Y a sobrevivientes que no podían explicar lo ocurrido, añadió Raymond, y a dueños de plantación que solo veían desastre financiero y responsabilidad legal. Quedaron en silencio un momento. Luego Catherine preguntó, ¿podemos demostrarlo? ¿Hay alguna forma de confirmar que hubo una liberación de gas? Raymond lo pensó. Evidencia directa sería difícil, después de tanto tiempo. Los gases ya no están. Pero podría haber evidencia indirecta, depósitos minerales asociados a filtraciones, cambios en la química del suelo, registros históricos de eventos menores similares en la zona. Quiero que examine los sitios de entierro, dijo Catherine. Recoja muestras de suelo, busque evidencia geológica. Si vamos a publicar esta teoría, necesitamos algo más que especulación. De acuerdo, ¿cuándo empezamos? Lo antes posible. Durante el año siguiente, Catherine y Raymond realizaron el estudio de campo más completo de su tipo. Visitaron cada sitio confirmado, recolectaron muestras de suelo, documentaron rasgos geológicos e entrevistaron a residentes ancianos que aún pudieran recordar la época. En cada lugar, Raymond llevó a cabo levantamientos geológicos detallados.
Midió elevación, identificó rasgos de fallas cercanos y tomó núcleos a distintas profundidades. Buscaba señales de filtración antigua, firmas químicas en el suelo, depósitos minerales, alteraciones en la roca. Los resultados sugerían una dirección, pero no eran concluyentes. Varios sitios mostraron niveles elevados de compuestos de azufre en capas profundas, compatibles con exposición pasada a sulfuro de hidrógeno. 2 sitios presentaron depósitos minerales característicos de interacción del dióxido de carbono con caliza. Pero Raymond advirtió que esos hallazgos podían tener otras explicaciones. La evidencia era circunstancial, no definitiva. Lo que sí encontraron fue un patrón geográfico consistente. Cada sitio caía dentro de 20 millas de una falla cartografiada o inferida. Cada sitio estaba en una zona baja respecto al terreno circundante. Y al trazar los puntos en un mapa topográfico, podían seguir lo que pudo ser el recorrido de una nube de gas más densa que el aire, desplazándose cuesta abajo desde múltiples puntos de emisión. También hallaron más tumbas. En cada lugar, preguntaban a la gente si conocía otros sitios de enterramiento sin marcar de la época de la esclavitud. La mayoría no. Pero algunos recordaban historias de sus abuelos o habían encontrado huesos al cavar pozos o cimientos. Un anciano cerca de Longview les habló de una fosa que descubrió en 1887 mientras araba un campo. 22 cuerpos, todos amontonados, dijo. Lo reporté al condado, pero dijeron que eran tumbas viejas de esclavos y no investigaron. Los enterré como corresponde en una esquina de mi terreno. Puse una piedra. Me pareció lo correcto. Les mostró el marcador, una piedra de granito sencilla con la inscripción Almas desconocidas halladas 1887. Descansen en paz. Con permiso del agricultor, Catherine y Raymond abrieron una pequeña zona de prueba. Los huesos presentaban las mismas características, entierro apresurado, sin ataúdes, señales de trabajo duro durante la vida. Encontraron relatos similares en todo el este de Texas. Pueblo tras pueblo, surgían historias de hallazgos que se anotaron, se revisaron por encima y luego se olvidaron. Algunos restos habían sido reinhumados en cementerios locales. Otros simplemente se volvieron a cubrir, y la ubicación se perdió con el tiempo. Para fines de 1896, el mapa de Catherine incluía 38 sitios confirmados. El número estimado de muertos superaba 500 y probablemente era mucho mayor. Muchos sitios quizá nunca se descubrieron, y muchos descubiertos nunca se documentaron de forma adecuada. Todos los sitios confirmados databan de finales de 1859 o principios de 1860. Todos mostraban señales de entierro simultáneo y se agrupaban cerca de rasgos geológicos que podían, de forma plausible, liberar gases tóxicos. El patrón era innegable. Algo ocurrió en el este de Texas en diciembre de 1859, un desastre natural de alcance terrible, que afectó a cientos de personas esclavizadas en un área vasta y que luego fue ocultado deliberadamente por dueños de plantación que temían las consecuencias de que se supiera. Catherine y Raymond prepararon un artículo conjunto para publicación. Raymond presentaría la evidencia geológica y el mecanismo teórico. Catherine documentaría los sitios de entierro y la evidencia histórica. Juntos sostendrían que el evento del 1 de diciembre de 1859 fue uno de los desastres naturales más mortíferos en la historia de Texas, borrado de los registros oficiales por una mezcla de indiferencia racial y supresión deliberada. Pero antes de publicar, Catherine quería una prueba más. Quería testimonio de sobrevivientes. Encontrar sobrevivientes resultó más difícil de lo esperado. Los hechos de diciembre de 1859 habían ocurrido 37 años antes. Cualquiera que hubiera tenido edad suficiente para recordar con claridad tendría ahora 50 años o más. Muchos habrían muerto. Otros quizás se dispersaron tras la emancipación, dejando Texas en busca de oportunidades en otro lugar. Catherine comenzó contactando a iglesias negras en todo el este de Texas.
Estas iglesias, muchas fundadas por personas anteriormente esclavizadas después de la Guerra Civil, a veces conservaban registros de historia oral que documentaban las vivencias de sus miembros fundadores. Escribió a 73 iglesias, explicando su investigación y preguntando si algún archivo eclesiástico incluía testimonios sobre muertes inusuales durante el periodo de la esclavitud, en especial alrededor de diciembre de 1859. Las respuestas fueron escasas. Muchas iglesias no tenían ese tipo de registros. Otras se mostraron reacias a compartir información histórica sensible con una investigadora blanca a la que no conocían. Algunas contestaron con notas breves, indicando que contaban con material potencialmente relevante, pero que querían comprender mejor las intenciones de Catherine antes de permitirle el acceso. Catherine ajustó su enfoque. En lugar de pedir que le enviaran los documentos, ofreció visitar las iglesias en persona, explicar su trabajo cara a cara y colaborar con el liderazgo religioso para registrar los testimonios de un modo respetuoso y apropiado. Ese método funcionó mejor. Recibió invitaciones de 9 iglesias dispuestas a reunirse con ella. La primera fue la iglesia New Hope en Texarkana. El reverendo Marcus Webb, quien le había escrito a Catherine tras leer uno de sus artículos preliminares, la recibió con calidez y la presentó al comité histórico de la iglesia, un grupo de feligreses mayores que mantenían tradiciones orales y registros escritos. Hemos estado preservando nuestra historia desde que se fundó la iglesia en 1866, explicó el reverendo Webb. Muchos de nuestros miembros fundadores vivieron la esclavitud en carne propia, y quisieron dejar esas experiencias documentadas para que sus hijos y nietos supieran lo que se soportó. Llevó a Catherine a una habitación pequeña detrás del santuario, donde los archivos de la iglesia estaban guardados en estanterías cuidadosamente ordenadas. Estos libros contienen testimonios de 15 miembros fundadores, dijo. Varios describen un incidente en diciembre de 1859 que coincide con lo que usted ha estado investigando. Catherine pasó 3 días en New Hope, revisando los libros con la ayuda del reverendo Webb. Los testimonios eran devastadores. Escritos con un lenguaje llano y sin adornos, retrataban vidas de brutalidad y carencia, familias separadas por ventas, castigos tanto casuales como calculados. Y varios describían la noche del 1 de diciembre de 1859. El primer testimonio era de una mujer llamada Rachel Porter, registrado en marzo de 1868. Me llamo Rachel Porter. Nací en 1836 en la plantación Vernon, a las afueras de Texarkana. Viví como esclava hasta que llegó la libertad en 1865. Dejo este testimonio para que mis hijos sepan de dónde vengo y lo que se nos hizo a mí y a mi gente. Tenía 23 años cuando llegó la noche del veneno. Habíamos estado trabajando hasta tarde. El amo Vernon quería terminar la cosecha de algodón antes de que llegara el mal tiempo. El trabajo fue duro y estábamos exhaustos. Cuando por fin volvimos a los barracones después de oscurecer, lo único que queríamos era dormir. El olor empezó como a las 8 o 9. Al principio creí que algo se estaba quemando, pero no era humo. Era químico. De algún modo, estaba mal. Te ardía la nariz y respirabas hondo. Mi madre dijo que era gas del pantano, pero yo ya había olido gas del pantano antes, y esto era distinto. El bebé fue el primero en llorar. No podía respirar bien, tosía y jadeaba. Luego los mayores empezaron a tener problemas. Mi abuela dijo que sentía el pecho apretado, como si algo se le sentara encima. Yo le dije a todos que debíamos salir, alejarnos del olor, pero esa noche hacía frío, casi helaba, y la mayoría estaba demasiado cansada para moverse. Solo querían dormir. Dijeron que se pasaría. Además, el capataz nos había encerrado por la noche. No habríamos podido irnos aunque todos hubiéramos estado de acuerdo. Cerca de la medianoche, la gente empezó a morir. No sé cómo decirlo de otra manera. Dejaron de respirar. Los oí jadear, los oí pedir ayuda, pero no había nada que yo pudiera hacer.
Traté de ayudar a mi madre, traté de hacerla respirar, pero simplemente se detuvo. Debí desmayarme. Cuando desperté, ya era amanecer, el aire estaba limpio y yo estaba rodeada de cuerpos, mi madre, mi hermanita Sarah, mi abuela, mis primos James y William, mi amiga Rose. 38 personas muertas solo en nuestros barracones. El amo Vernon llegó al amanecer con sus hijos y 3 hombres blancos que yo no conocía. No revisaron quién podía salvarse todavía. Solo empezaron a cargar los cuerpos en una carreta. Nos obligaron a los que sobrevivimos a ayudar. Arrastramos a nuestros propios familiares, a nuestros amigos, y los amontonamos en esa carreta como si fueran leña. Los enterraron antes del mediodía en un campo al borde de la propiedad. Nos hicieron cavar la fosa, nos hicieron cubrirlos. Uno de los hijos de Vernon dijo que si alguna vez contábamos lo que pasó, nos azotarían hasta que no pudiéramos caminar. Dijo que fue una enfermedad la que los mató, que era voluntad de Dios, y que debíamos callarnos y agradecer que sobrevivimos. Pero yo no voy a callarme. Ya no. Esa gente merecía algo mejor que una tumba sin nombre y el silencio impuesto. Tenían nombres. Tenían vidas. Importaban. Quiero que se recuerde el nombre de mi madre, Sarah Porter, de 48 años. Quiero que se recuerde el nombre de mi hermana, Sarah Porter la joven, de 6 años. Quiero que se recuerde el nombre de mi abuela, Rose Hamilton, de 53 años. Quiero que se recuerden todos sus nombres. El testimonio de Rachel continuaba con una lista completa de las 38 personas que murieron esa noche en los barracones de la plantación Vernon. Catherine copió cada nombre en su cuaderno, con la vista nublada por las lágrimas. Debajo del testimonio de Rachel había otros. Joshua Reed, que había sobrevivido al incidente en otra plantación, describió escenas parecidas. Luego el capataz nos dijo que era miasma, aire malo de los pantanos. Pero yo sabía que era mentira. He vivido cerca de pantanos toda mi vida. Eso no era aire de pantano. Era otra cosa. Algo venenoso que pasó esa noche y mató a docenas de nosotros. Después escuché, por gente que venía de otras plantaciones, que lo mismo pasó en el lugar de Holloway, en el de Thornton, en el de Mayhew, la misma noche, las mismas muertes. Los blancos se coordinaron para mantenerlo en secreto, para enterrar a sus muertos y fingir que nunca ocurrió. No podían permitir preguntas sobre por qué murieron tantos esclavos de golpe. Era malo para el negocio. Otro testimonio, de una mujer llamada Mary Webb, aportaba más detalle. Yo tenía 14 años esa noche. Sobreviví porque me habían mandado a la casa principal a ayudar en la cocina y me hicieron dormir en el cuarto de almacenamiento del ático. La habitación tenía grietas en las paredes. Yo odiaba esas grietas porque dejaban entrar el aire frío, pero esas grietas me salvaron la vida. El aire envenenado debió dispersarse lo suficiente cuando llegó al ático como para no matarme. Solo me dio dolor de cabeza y me dejó el estómago revuelto. Pero cuando bajé por la mañana, 19 personas de los barracones estaban muertas, mi tía, mi tío, 3 primos, desaparecidos. La esposa del amo lloró cuando vio los cuerpos. Eso lo recuerdo. Se quedó en el patio y lloró. Dijo que era una tragedia. Dijo que rezaría por sus almas. Pero para la tarde ya les decía a los esclavos que quedaban que dejaran el luto, que volvieran al trabajo, que actuaran como si nada hubiera pasado. Los enterraron a todos ese mismo día. Sin ceremonia, sin palabras, solo una fosa en la tierra. Catherine leyó testimonio tras testimonio, y cada uno añadía detalles a la imagen que ella iba armando. Los sobrevivientes describían la misma secuencia, el olor químico, los síntomas respiratorios, las muertes repentinas, los entierros apresurados, el silencio forzado. Varios mencionaron haber visto a dueños de plantación reunirse en los días posteriores, discutiendo cómo manejar la situación. Un sobreviviente, un hombre llamado Benjamin Cross, había trabajado en la casa principal y oyó una conversación.
El amo Thornton se reunió con otros 3 hombres blancos, dueños de plantaciones de la zona. Se notaba que estaban asustados. Hablaban de seguros, de investigaciones, de lo que pasaría si las autoridades se enteraban. Uno dijo que necesitaban coordinar sus versiones, asegurarse de que nadie reportara el número total de muertos. Otro dijo que debían repartir a los sobrevivientes entre distintas plantaciones para que no se notara cuántos habían muerto en un solo lugar. Les preocupaba más su dinero que la gente que había muerto. Eso es lo que recuerdo con más claridad. No duelo, no culpa, solo miedo de perder valor de propiedad o enfrentar problemas legales. Catherine dejó New Hope con páginas de notas y una comprensión nueva de lo que estaba documentando. No era solo un desastre natural. Era la historia de cómo seres humanos habían sido tratados como propiedad desechable, cómo sus muertes se habían ocultado para proteger intereses financieros, cómo se había borrado su propia humanidad. En los meses siguientes visitó 8 iglesias más, reuniendo testimonios adicionales. No todas tenían registros del periodo de diciembre de 1859, pero varias sí. Cuando terminó, había documentado el testimonio de 23 sobrevivientes que representaban 12 plantaciones distintas. El número de muertes descrito en esos relatos superaba las 600 personas. Y esas eran solo las plantaciones donde los sobrevivientes, con el tiempo, se habían unido a iglesias que conservaron registros escritos. ¿Cuántas otras plantaciones habrían sufrido pérdidas que nunca se registraron, nunca se recordaron, nunca se reconocieron? Catherine incorporó los testimonios de los sobrevivientes a su investigación, atribuyendo cuidadosamente cada relato y preservando los nombres de los muertos que los sobrevivientes habían luchado por mantener vivos. El documento que surgió ya no era simplemente un artículo científico. Era un memorial, una rendición de cuentas histórica, una exigencia de que se reconocieran vidas olvidadas. Ella y Raymond presentaron su trabajo conjunto al Journal of Southern Medical History en marzo de 1897. El título era directo, *Evento de víctimas masivas entre poblaciones esclavizadas en el este de Texas, diciembre de 1859, evidencia geológica e histórica de una liberación de gas tóxico. El artículo tenía 38 páginas, con mapas, datos geológicos, documentación histórica y testimonios de sobrevivientes. Concluía con una lista de nombres, cada persona cuya muerte podía confirmarse o cuyo nombre se había preservado en relatos de sobrevivientes. 347 nombres. Cada uno, una persona que vivió, murió y merecía ser recordada. La revista publicó el artículo de Catherine y Raymond en su número de junio de 1897. La respuesta fue inmediata y dividida. Los revisores académicos elogiaron la investigación minuciosa y la metodología novedosa. La combinación de análisis forense, investigación archivística e historia oral de Catherine era revolucionaria para la época. La teoría geológica de Raymond ofrecía un mecanismo plausible que explicaba la evidencia observada. Varios investigadores pidieron permiso para citar el trabajo en sus propios estudios sobre desastres históricos y prácticas funerarias. Pero el artículo también desató críticas feroces. Los descendientes de los dueños de plantación mencionados en los testimonios se indignaron. Catherine recibió cartas furiosas que la acusaban de fabricar pruebas para difamar a familias respetables. Varios remitentes amenazaron con acciones legales y continuaba difundiendo mentiras malintencionadas sobre sus antepasados. Una carta especialmente hostil llegó de James Mayhew, nieto de Richard Mayhew. Doctora Brennan, su reciente publicación constituye un ataque vergonzoso al honor de mi familia, basado únicamente en rumores y especulación. Mi abuelo fue un hombre de negocios respetado y un caballero cristiano que trataba su propiedad con humanidad. Sugerir que participó en una conspiración para ocultar muertes masivas es ofensivo y difamatorio. He consultado con abogados sobre posibles acciones legales. Sin embargo, estoy dispuesto a renunciar a ellos si publica una retractación y una disculpa en el próximo número de la revista. De lo contrario, tendrá noticias de mis abogados.
Catherine le mostró la carta a Raymond, igual de inquieto. ¿Vas a retractarte?, preguntó él. No, dijo Catherine con firmeza. Todo lo que hay en nuestro artículo está documentado y tiene fuentes. No voy a mentir para proteger a quienes valoraron la propiedad por encima de la vida humana. Podrían demandarte. Aunque no ganen, podría arruinarte financieramente. Que lo intenten. Tenemos el diario del Dr. Whitfield. Tenemos los testimonios de los sobrevivientes. Tenemos las tumbas mismas. Que expliquen en un tribunal por qué sus ancestros enterraron a cientos de personas en fosas sin nombre y nunca lo reportaron. James Mayhew nunca llevó a cabo sus amenazas legales. Catherine sospechaba que sus abogados le habían aconsejado que una demanda solo atraería más atención al registro histórico que quería suprimir. Pero la controversia tuvo consecuencias. Varias revistas médicas que antes publicaban a Catherine rechazaron sus siguientes trabajos sin explicación. Las invitaciones sociales se evaporaron. Colegas que habían sido amistosos se volvieron distantes. Raymond sufrió un rechazo profesional similar. Profesores veteranos de la Universidad de Texas le sugirieron que se enfocara en investigaciones geológicas menos controvertidas. El jefe de su departamento le advirtió que asociarse con temas políticamente sensibles podía perjudicar sus posibilidades de obtener la titularidad. Ninguno de los dos retrocedió. En cambio, ampliaron la investigación. En los 3 años siguientes, identificaron 22 sitios de entierro adicionales, elevando el total a 60 ubicaciones confirmadas en el este de Texas. El número de muertes documentado en su investigación superó los 800 individuos. También identificaron otros 3 posibles eventos de liberación de gas de la misma época, incidentes menores en 1857 y 1861 que habían causado muertes de ganado y bajas humanas limitadas, pero que se habían descartado como anomalías locales. El evento de diciembre de 1859 parecía haber sido el más grande y letal, pero no había sido único. Raymond publicó un artículo de seguimiento en 1899, detallando los mecanismos geológicos capaces de producir tales liberaciones, incluyendo mapas de áreas de alto riesgo donde aún podrían existir bolsas subterráneas de gas. Recomendó vigilancia y medidas de seguridad para comunidades cercanas a zonas de falla conocidas. Catherine publicó varios trabajos adicionales sobre prácticas de entierro, patrones de mortalidad y la eliminación sistemática de muertes de esclavos de los registros oficiales. Se convirtió en una figura controvertida en los círculos académicos de Texas, respetada por algunos, detestada por otros, imposible de ignorar. En el otoño de 1901, Catherine recibió una carta que la conduciría a su hallazgo más importante. Venía de una mujer llamada Virginia Carpenter, de Henderson, Texas. Estimada doctora Brennan. Le escribo sobre su investigación de los hechos de diciembre de 1859. Mi padre, Nathaniel Cooper, estaba esclavizado en ese periodo y sobrevivió al incidente en la plantación Willis. Ahora tiene 70 años y su salud está decayendo. Me ha pedido que la contacte porque desea dar su testimonio antes de morir. Mi padre nunca habló públicamente de lo que vivió, por miedo a represalias incluso después de la emancipación. Pero ha seguido su trabajo en los periódicos y cree que usted es alguien que tratará su historia con respeto. Si está dispuesta a visitar Henderson, mi padre quisiera hablar con usted. Catherine viajó a Henderson de inmediato. Encontró a Virginia Carpenter y a su padre viviendo en una casa modesta en las afueras del pueblo. Nathaniel Cooper era, en efecto, un anciano, el cuerpo desgastado por décadas de trabajo duro, pero la mente lúcida y la memoria clara. He cargado con esta historia durante 42 años, le dijo a Catherine mientras se sentaban en su pequeña sala. Pensé que era hora de soltarla antes de morir. Tenía 8 años la noche del 1 de diciembre de 1859 y vivía con su madre y su abuela en los barracones de esclavos de la plantación Willis. Su relato coincidía con los otros que Catherine había reunido: el olor químico, la dificultad respiratoria, las muertes repentinas durante la noche.
Pero Nathaniel recordaba algo que los demás sobrevivientes no habían mencionado, o tal vez no habían sabido. 2 días después de la noche del veneno, dijo, el amo Willis recibió visitas. Yo estaba trabajando en el patio limpiando maleza, y los oí hablar en el despacho. No sabían que yo estaba allí. O quizá no les importaba porque yo solo era un niño. Discutían por dinero, por reclamaciones de seguro y por si debían reportar las muertes. Un hombre, creo que era el señor Holloway, del condado vecino, dijo que no podían reportar las cifras completas porque habría preguntas. Dijo que si llegaban inspectores y veían que varias plantaciones habían perdido tantos esclavos la misma noche, investigarían por enfermedad, envenenamiento o negligencia. Otro hombre, no reconocí su voz, dijo que debían culpar al cólera o a alguna fiebre. Pero el amo Willis dijo que eso no funcionaría porque no había habido enfermedad antes de esa noche ni contagio después. No encajaba con patrones de enfermedad. Al final, acordaron callar, enterrar a los muertos sin marcas y avisar a otras plantaciones afectadas para que hicieran lo mismo. Repartirían a los sobrevivientes entre sus propiedades para distribuir la pérdida de mano de obra. Y a cualquiera que preguntara le dirían que algunos esclavos murieron de fiebre de invierno, lo suficiente para explicar por qué estaban comprando y vendiendo para reequilibrar su fuerza de trabajo, pero no tanto como para provocar una investigación. Nathaniel se detuvo, las manos le temblaban ligeramente. Nunca olvidé esa conversación, la forma casual en que lo hablaban, como si los muertos fueran solo números en un libro de cuentas, como si las familias que lloraban ni siquiera fueran humanas. ¿Alguna vez supo qué causó realmente las muertes?, preguntó Catherine con suavidad. No con certeza, dijo Nathaniel. Pero recuerdo otra cosa. Unos 3 meses antes de la noche del veneno hubo un pequeño terremoto. Nada grande, solo lo suficiente para hacer temblar los platos y asustar a los caballos. Y al día siguiente fui al pozo y noté que el agua olía distinto, a azufre, como huevo podrido. Se aclaró después de una semana o así, pero recuerdo haber pensado que el terremoto había cambiado algo bajo tierra. Catherine se inclinó hacia adelante. ¿Un terremoto en septiembre de 1859? Por ahí, dijo Nathaniel. Yo tenía 8 años, así que no recuerdo fechas exactas, pero fue antes de la primera helada. Tal vez a finales de septiembre o principios de octubre. Catherine tomó notas con cuidado. Un terremoto habría generado justo el tipo de tensión geológica que Raymond creía capaz de desencadenar liberaciones de gas. Si hubo actividad sísmica 3 meses antes del evento de diciembre, pudo fracturar capas sellantes, abrir vías para la migración del gas y preparar las condiciones para la liberación posterior. ¿Hay algo más que recuerde?, preguntó Catherine. Nathaniel guardó silencio un rato. Luego dijo, después de enterrar a nuestros muertos, el amo Willis reunió a todos los esclavos sobrevivientes. Nos dijo que lo ocurrido era voluntad de Dios, que era castigo por el pecado, y que debíamos aceptarlo con humildad cristiana. Después dijo que si alguien hablaba de eso fuera de la plantación, lo venderían lejos de su familia. Su voz se endureció. Esa fue la peor parte, ¿entiende? No solo que nos dejaron morir. No solo que enterraron a nuestra gente sin ceremonia, sino que nos amenazaron para callarnos. Se llevaron a nuestros muertos y luego se llevaron nuestras voces. Miró a Catherine con una intensidad feroz. Por eso quería hablar con usted, porque usted nos está devolviendo la voz. Está contando la historia que intentaron enterrar. Está diciendo que nuestros muertos importaban, que sus nombres deben recordarse. Catherine tuvo que limpiarse los ojos antes de responder. Gracias por confiarme su historia, dijo en voz baja. Le prometo que se tratará con el respeto que merece. Sé que así será, dijo Nathaniel. Por eso la llamé. Por eso se lo cuento ahora, antes de morir. Alguien tiene que saberlo. Alguien tiene que recordarlo. Catherine pasó el resto del día con Nathaniel, registrando su testimonio con detalle.
Él aportó los nombres de quienes murieron en la plantación Willis, 22 personas, incluida su abuela y 2 primos. Describió el sitio de entierro, que coincidía con una de las ubicaciones que Thomas Gens había documentado años antes. Antes de irse, Nathaniel le entregó una pequeña caja de madera. Dentro había 7 piedras lisas. Después de enterrar a nuestros muertos, explicó, fui a la tumba de noche y dejé piedras, una por mi abuela, una por cada primo, una por la mejor amiga de mi madre, una por el bebé que murió en brazos de mi madre. Guardé estas 7 piedras para recordarlos. Quiero que usted las tenga. Póngalas en un lugar donde se les honre. Catherine aceptó la caja con manos temblorosas. Me aseguraré de que se coloquen con respeto, prometió. Regresó a Galveston y de inmediato escribió a Raymond sobre el testimonio de Nathaniel, en particular el detalle del terremoto. Raymond confirmó que los registros del US Geological Survey documentaban un sismo de magnitud 4,2 en el noreste de Texas el 28 de septiembre de 1859. Este es el detonante, escribió Raymond. El terremoto fracturó las formaciones del subsuelo, creando rutas para la migración del gas. En las semanas siguientes, el gas se acumuló en bolsas subterráneas. Luego, el frente frío de principios de diciembre generó cambios de presión que empujaron el gas hacia la superficie a través de múltiples puntos de liberación. Por fin, las piezas encajaban. Tenían un cuadro completo: causa geológica, documentación histórica, testimonio de sobrevivientes, evidencia física. Catherine y Raymond publicaron una monografía exhaustiva en 1902, reuniendo toda su investigación de los 7 años anteriores. El libro se tituló The Silent Catastrophe, Toxic Gas Release and Mass Mortality in Eastern Texas, 1859. Asterisco incluía análisis geológico detallado, mapas de todos los sitios confirmados, reproducciones completas de testimonios y una lista de cada nombre que habían logrado documentar. 412 personas cuyas muertes se confirmaron por testimonio o evidencia física. La dedicatoria decía, a los cientos de personas esclavizadas que murieron en la noche del veneno de diciembre de 1859, y a los sobrevivientes que lucharon por preservar su memoria frente al borrado deliberado. En la página de dedicatoria, Catherine colocó 7 pequeñas fotografías de las piedras que Nathaniel Cooper le había dado. Mandó fotografiarlas y luego colocó las piedras en un jardín conmemorativo de una iglesia negra en Henderson, donde permanecieron como marcador permanente de los muertos olvidados. Catherine Brennan murió en 1927, a los 64 años. Para entonces, su investigación había ayudado a identificar 73 sitios de entierro en el este de Texas, documentando la muerte de más de 600 personas esclavizadas en el evento de liberación de gas de diciembre de 1859. Su trabajo también inspiró a una nueva generación de investigadores a examinar historias olvidadas, a buscar las voces silenciadas deliberadamente y a tratar a las personas esclavizadas como seres humanos dignos de documentación histórica, y no como propiedad anotada en libros y luego olvidada. Raymond Foster continuó la investigación hasta su muerte en 1932. Publicó varios artículos sobre riesgos del gas natural en Texas y defendió una mejor vigilancia geológica en áreas pobladas cercanas a zonas de falla conocidas. Su trabajo contribuyó a regulaciones de seguridad que, probablemente, evitaron futuras víctimas en eventos similares. Los sitios de entierro que Catherine y Raymond documentaron siguen descubriéndose hoy. Cada pocos años, alguien que excava para una construcción en el este de Texas encuentra otro conjunto de huesos, enterrados sin marcas, sin ceremonia, sin registro oficial. Pero ahora, cuando ocurren esos hallazgos, la gente sabe dónde buscar contexto. Consultan la investigación de Catherine. Revisan archivos de iglesias para testimonios de sobrevivientes. Contactan a comunidades descendientes y sociedades históricas. Los huesos se tratan con dignidad, reciben sepultura adecuada y se honran como los restos humanos que son. Y los nombres, esos nombres preciosos que los sobrevivientes se esforzaron tanto por conservar, están siendo recordados.
Iglesias de todo el este de Texas han creado memoriales con la lista de los muertos conocidos de diciembre de 1859. Se han colocado marcadores históricos en varios sitios de entierro, reconociendo lo ocurrido y honrando a quienes murieron. Las 7 piedras que Nathaniel Cooper guardó durante 42 años siguen en el jardín conmemorativo de Henderson. A su alrededor, descendientes de sobrevivientes han colocado piedras adicionales, cada una representando a alguien que murió en la noche del veneno, alguien cuyo nombre quizás se haya perdido, pero cuya existencia se reconoce. El primer sábado de diciembre de cada año, se realiza una ceremonia en el jardín conmemorativo de Henderson. Los descendientes se reúnen para leer los nombres de los muertos, compartir historias transmitidas por generaciones y asegurar que la catástrofe silenciosa de 1859 no vuelva a olvidarse. Porque Rachel Porter tenía razón. Estas personas merecían algo mejor que tumbas sin nombre y silencio impuesto. Tenían nombres. Tenían vidas. Importaban. Y gracias a la determinación de Catherine Brennan, al rigor científico de Raymond Foster y al valor de sobrevivientes como Nathaniel Cooper, que se negaron a dejar que la verdad fuera enterrada, por fin están siendo recordados. La evidencia geológica confirma que fue un desastre natural, una convergencia terrible de actividad sísmica, depósitos subterráneos de gas y condiciones atmosféricas que creó un evento letal a lo largo de cientos de millas cuadradas. La evidencia histórica confirma que también fue un fracaso humano, dueños de plantación que valoraron la propiedad por encima de las personas, que se coordinaron para ocultar muertes masivas, que amenazaron a los sobrevivientes para imponer silencio y borraron cientos de vidas del registro oficial. Ambas verdades importan. Ambas merecen ser recordadas. Las tumbas sin marca del este de Texas ya no guardan todos sus secretos. Cuando se descubren nuevos sitios de entierro, y siguen descubriéndose incluso ahora, más de 160 años después de aquella terrible noche de diciembre, los investigadores saben qué preguntas hacer. Saben revisar fallas geológicas. Saben buscar testimonios en archivos de iglesias. Saben tratar a los muertos con la dignidad que se les negó en sus últimos momentos. Saben recordar el 1 de diciembre de 1859, cuando más de 600 personas esclavizadas en el este de Texas murieron jadeando en la oscuridad, víctimas tanto de una catástrofe natural como de la crueldad humana. Hasta que Catherine Brennan decidió que merecían algo mejor. Hasta que sus nombres se pronunciaron en voz alta. Hasta que sus historias fueron contadas. Y ahora esas historias viven, en artículos académicos, en memoriales de iglesias, en marcadores históricos y en la memoria colectiva de comunidades que se niegan a olvidar. La noche del veneno se llevó cientos de vidas, pero no pudo llevarse su humanidad, su dignidad ni su derecho a ser recordados. Esa victoria pertenece a los sobrevivientes que preservaron los nombres, a los investigadores que desenterraron la verdad y a cada persona que desde entonces ha dicho, estas vidas importaron. Estas muertes importan. Esta historia importa, y siempre importará. Gracias por mirar.